Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta clase. Estamos ya a 2 de marzo en la semana 11. El día de hoy vamos a continuar con el tema de integrales impropias. Recordemos que en la clase pasada trabajamos los casos en donde los límites tienen pues infinito. Vimos cómo se definen este tipo de integrales a las que llamamos integrales impropias y que todas ellas pues se obtienen a partir de un límite. Si ese límite existe, pues decimos que la integral converge. Si no existe, la integral diverge. También vimos el caso en donde se integra la función en todo el conjunto de los números reales. Para ese caso, recordemos que se tiene que partir el conjunto de los reales en dos, de tal manera que cada una se convierta en una integral de los dos casos anteriores. Si cada integral converge, la integral de menos infinito a infinito, pues es simplemente la suma de las dos integrales. Bueno, vimos ahí algunos casos. Entonces, vamos a comenzar hoy con el segundo tipo de integrales. Y es cuando los integrandos son discontinuos. La discontinuidad podría ocurrir en los extremos del intervalo, en el extremo derecho o en el extremo izquierdo, o podría ocurrir en medio, digamos, del intervalo de integración. Las integrales, por lo tanto, quedarán en términos de límites laterales. Y si ese límite existe, entonces, pues decimos igual que la integral converge. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a suponer que f es una función continua. Este es el primer caso. La función es continua en el intervalo semiabierto. Vean que del lado izquierdo está cerrado A, o sea, está incluido en el intervalo, y del lado derecho B no está incluido. Es decir, la función no es continua en B, pero sí en el resto del intervalo, hasta antes de B. Entonces, la integral desde A hasta B, que valor B pues no estaría, digamos, incluido en el intervalo de continuidad, se define de la función f de x, se define de la siguiente manera. Vamos a evaluar el límite cuando t tiende a B por la izquierda. Vean que aquí pues el valor de B, al que nos queremos acercar, está del lado izquierdo de B. Entonces, queremos integrar a la función desde A hasta B. La forma de definir esta integral es a partir de el límite cuando t tiende a B del lado izquierdo, que es justamente donde ocurre la discontinuidad. Entonces, esta integral desde A hasta t se realiza si el límite cuando t tiende a B por la izquierda existe, entonces ese sería el valor de la integral. De otro modo, pues decimos que no converge. ¿De acuerdo? El siguiente caso es cuando la función es continua, pero ahora en el intervalo abierto de A y cerrado en B. Es decir, en el extremo izquierdo A pues no es parte del intervalo de continuidad. En ese caso, usaremos también un límite lateral, pero será el límite lateral derecho. A es el extremo izquierdo del intervalo, entonces para acercarnos hacia A, que es donde ocurre la discontinuidad, habría que acercarnos del lado derecho. Entonces vamos a calcular la integral desde t hasta b de la función f de x y después evaluaremos el límite cuando t tiende a del lado derecho. Si ese límite existe, pues es el valor de la integral. Y tenemos el tercer caso, cuando la discontinuidad ocurre dentro del intervalo, en medio del intervalo. Entonces vamos a suponer que f tiene una discontinuidad en C. Y que, bueno, estas dos integrales
la integral desde A hasta C de f de x y la integral desde C hasta B de f de x, cada una es convergente a través de la definición que vimos antes. Entonces, la integral desde A hasta B será simplemente la suma de las dos integrales. ¿Okay? Entonces aquí ya no vamos a usar cualquier número para fraccionar ese intervalo, vamos a usar justamente el número en donde ocurre la discontinuidad. Muy bien, pues vamos con la primera integral. Vamos a determinar si esta integral a la que llamé alfa es convergente. Y de resultar convergente, pues calcularemos su valor. ¿Por qué es una integral impropia? ¿Alguien quisiera decirme por qué es una integral impropia esta alfa? En el límite de 2 porque se hace 0 la raíz. Ajá, en el límite, ¿verdad? Cuando en el extremo derecho izquierdo la función tiene una discontinuidad. No es posible sustituir 2 porque la función al acercarse a 2 por la derecha pues tiende a infinito. Muy bien, pues entonces usaremos la definición de esta integral impropia. Vamos a escribir alfa en términos de un límite. Entonces, este sería el límite de la integral desde t hasta 5 de 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2. ¿Y hacia dónde tenemos que calcular el límite? 2 por la derecha. Ajá, muy bien. Hacia 2 por la derecha, así es. Perfecto, pues ahora vamos a calcular esa integral primero y después evaluamos el límite, igual que lo hicimos en la clase pasada, con los límites al infinito. Entonces, esto será el límite cuando t tiende a 2 por la derecha. ¿Cuál es el valor de esta integral indefinida? 1 sobre raíz de x menos 2. ¿Se acuerdan de la práctica que hicimos aquella vez? El exponente de x menos 2 en el denominador es 1/2. Si lo colocamos en el numerador es menos 1/2. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sumar 1 al exponente. Y esa misma cantidad es entre la que se divide. Entonces, esto quedará como x menos 2 menos 1/2 más 1 es 1/2 positivo. X menos 2 sale a 1/2 entre 1/2. Y esta es la integral definida, entonces debo indicar que se va a realizar la sustitución. ¿Ok? Bueno, pues para hacer más fácil esto que vamos a realizar, 1 entre 1/2 lo simplifico. Nos queda 2, lo voy a colocar al inicio antes del límite porque pues esa es una propiedad de los límites. Y voy a sustituir únicamente en lo que corresponde a x menos 2 a lo medio, que de hecho es raíz cuadrada. Sustituyo al 5, tenemos 5 menos 2, raíz cuadrada, menos, porque vamos a evaluar el límite inferior, raíz cuadrada de t menos 2. Ok, entonces ahora vamos con la simplificación. Esto es 2 veces el límite cuando t tiende a 2 por la derecha. De 5 menos 2 son 3, raíz cuadrada de 3. Menos raíz cuadrada de t menos 2. Ahora debemos separar los dos límites. Esto será el límite cuando t tiende a 2 por la derecha de la raíz cuadrada de 3 menos el límite
cuando t tiende a 2 por la derecha, de la raíz cuadrada de t menos 2. ¿Cuánto vale el primer límite? 2 raíz de 3. Ajá, ok, 2 raíz de 3, ya multiplicando con el factor 2 aquí. Y el segundo, cuando de la función raíz de t menos 2, cuando t tiende a 2 por la derecha, ¿existe ese límite? No, porque creo que no está, por así decirlo, definido. Aquí tendremos que considerar, por ejemplo, qué valores de t, con qué valores de t nos podríamos acercarnos a 2 por la derecha. Es con cualquiera mayor a 2, ¿no? Ajá, exacto, por ejemplo, 2.1. Vean, 2.1 menos 2.1 y su raíz cuadrada pues existe porque es positivo. Entonces, los valores con los que nos acercaremos por la derecha serán valores mayores a 2. Por lo tanto, esta diferencia siempre será positiva. Es decir, la raíz cuadrada sí está definida y de hecho en el límite se hace 0. Entonces, sí, sí existe el límite y es 0. Entonces, esto será 2 por 0. Y de ahí podemos concluir que alfa es igual a 2 raíz cuadrada de 3. Y sí, la integral pues converge y este es el valor al que converge. Solamente habría que prestar, digamos, atención en este caso en las funciones que se van a evaluar en el límite. Y si tienen duda, incluso podrían graficarlas, ¿no? Como es la gráfica de raíz de t menos 2. Podrían graficar para calcular el límite. No se preocupen del otro lado del valor que están analizando. Justo por eso se cambia la definición, porque del otro lado pues no tendría sentido, o sea, no estamos obteniendo un límite total, sino únicamente la tendencia se analiza de un lado de t. ¿Sí? Muy bien, pues bueno, vamos a hacer este ejercicio. Plantéenlo, por favor, y vemos cómo bueno, cómo lo resolverían. Muy bien, pues entonces vamos a plantearla aquí. Llamé beta a esa integral. Esto es, ¿en dónde ocurre en este caso la discontinuidad? ¿En qué lado del intervalo? En cero, ¿no? No, no. En 0. Porque en 1 sí existe, el logaritmo de 1 es 0, pero la función logaritmo natural, cuando x tiende a 0, se va a menos infinito. Entonces ahí está la discontinuidad. Recuerden la gráfica de esta función. Es más o menos ahí. Así. Esta es y igual al logaritmo natural de x. Bueno, en este caso solamente tendremos que considerar la de 0 a 1, pero entonces en 1 vale 0, pero mientras más se acerca a 0 por la derecha, se va hacia valores negativos en valor absoluto muy altos, o sea, se va hacia menos infinito. Entonces, esta integral será el límite de la integral de 0, no, de t, que es ahí donde ocurre la discontinuidad, de t a 1, del logaritmo natural de x, cuando t tiende a
a 0. Ahora, vamos entonces a calcular la integral del logaritmo natural. Ya me dijeron cuánto vale. Sustituiremos entonces esta integral que es x. El logaritmo natural, recordemos que es L de logaritmo. L, logaritmo natural de x menos x. Y esta función la evaluaremos desde t hasta 1. Voy a poner infinito, es 0. Muy bien, entonces vamos a evaluar en 1. Esto es x, logaritmo natural de 1. 1, logaritmo natural de 1. Menos 1. Ahora evaluamos en t, pero recuerden que restamos. Entonces esto es menos t, logaritmo natural de t. Menos por menos es más t. Ahí está. Entonces, logaritmo natural de 1, pues es 0. Esto será entonces el límite cuando t tiende a 0 de la función constante 1 menos el límite cuando t tiende a 0 de t logaritmo natural de t más el límite cuando t tiende a 0 de t. ¿Cuáles de estos límites podrían obtener de manera inmediata? El primero y el último. Ajá, muy bien. Vamos a escribirlos entonces. Yo tengo la duda, ¿por qué no Sí. puso el signo negativo en el primer límite? Cuando hay, ajá. Aquí. En el 1, el límite de 1. ¿No? Le falta el negativo. En 1. Ay, a ver. A ver, Sí, estoy. es que Parece Este que 1. canceló. No, abajo donde canceló, donde India 1 lo canceló y después se resta 1. Ah, ya vi cuál menos 1. Gracias. Este menos 1. Aquí. Sí. Sí. Sí, lo olvidé. Muchas gracias. Ahí lo había olvidado. Muy bien. Entonces, estos dos ya podríamos obtenerlos inmediatamente. Vamos a analizar el límite intermedio ahí. Lo voy a llamar omega a ese límite. Entonces, el límite de t, el logaritmo natural de t, cuando t tiende a 0. ¿Cómo podríamos obtener este límite? Si se dan cuenta, este es un producto de dos funciones. Una de ellas tendería a 0, pero la otra iría a infinito. ¿Cómo entonces evaluar el límite? ¿No podríamos derivarlas? Ajá, nada más que así escritas no podemos usar regla del L'Hopital, tendríamos que hacer una ligera modificación, pero sí, el recurso es de la derivada, que es usar regla del L'Hopital. Recordemos que regla del L'Hopital la podemos usar cuando el límite es de la forma 0 sobre 0, infinito entre infinito. En este caso no tenemos esa forma, pero se puede transformar a ella, reescribiendo en forma de una fracción. Voy a dejar el logaritmo natural de t en el numerador y para que la función sea equivalente, pero ahora en forma de fracción, tendría que escribir 1 sobre t. Esta función es equivalente a la que tenemos aquí al inicio. Y ahora sí, si t tiende a 0, este logaritmo se va hacia infinito, bueno, de hecho hacia menos infinito,
Y 1 sobre t también se va hacia infinito. Entonces ya tenemos esa forma de infinito sobre infinito y podemos aplicar la regla del L'Hopital aquí. Entonces omega será el límite cuando t tiende a 0. Ahora sí, la derivada del logaritmo natural de t es... 1 sobre t. Ajá, muy bien, 1 sobre t. Y la derivada de 1 sobre t. 1. Menos 1 Menos 1. sobre t cuadrada, ¿no? Que es t a la menos 1. Entonces menos 1 sobre menos 1 t a la menos 2, es decir, menos 1 sobre t cuadrada. Simplifiquemos estas fracciones antes de aplicar nuevamente el límite. Primero, pues veamos que es una cantidad negativa. Multipliquemos extremo por extremo entre medio por medio. Esto es t cuadrada por 1, t cuadrada. T por 1, t. Y nuevamente vamos a simplificar aquí. Entonces, omega es igual a menos el límite cuando t tiende a 0 de t cuadrada entre t, que es t. Y pues este límite es 0. ¿Ok? Y ya tenemos los tres límites para obtener beta. Entonces beta es igual a menos... Ajá, ¿alguien iba a preguntar algo? No, perdón. No. El límite de 1 cuando t tiende a 0, pues es una función constante, sigue siendo 1. Esto será menos 1. El segundo límite lo tenemos aquí. Es 0. De hecho es menos. Voy a respetar el signo ahí. Y finalmente más el límite de t cuando t tiende a 0 también es 0. Eso significa que la integral converge a 1, es decir, la integral de 0 a 1 del logaritmo natural de x con respecto a x es igual a menos 1. La integral converge a menos 1. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio? No. No. Muy bien. Sería raro si yo digo por qué no pusimos un signo para ver por dónde se acercaba la integral en el principio. No, no sería raro. Ay, sí, no sería raro que... gracias, Karen. Gracias. Aquí me está faltando 0 por la derecha. Que pensé que como era 0 no tenía nada que ver. No. No tienes toda la razón. Todos deben de ser límites laterales. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Ya lo puse en color para que resalte ahí. Y si lo escribieron como yo, pues lo corrijan. Muy bien. Gracias, Karen. Perfecto. Pues ahora vamos con la siguiente integral. ¿Qué tienen de diferente con respecto a los dos anteriores? El grado de polinomio. Sí, la función es diferente.
pero Que no hay indeterminaciones en la función. Bueno, en el dominio de la integral. no hay indeterminaciones en los extremos, pero Ah, sí, la indeterminación, perdón, está en medio, ¿no? ajá, ahora es del tipo del inciso C, ¿se acuerdan? En donde la discontinuidad ocurre en medio del intervalo, porque la función 1 sobre x cuarta es discontinua en x igual a 0. Entonces sí, no está en los extremos, pero sí está dentro del intervalo. Este es quizá uno de los detalles que siempre debemos de cuidar al hacer integrales definidas, que la función, por ejemplo, si es continua en todo el intervalo, pues lo hacemos como antes, pero si no, entonces habría que partir en dos la integral, bueno, si es que hay sí, sería partir en dos a la integral para determinar si cada una de esas integrales converge. Entonces, siempre que hagan una integral definida, deténganse un momento a observar el intervalo de integración. Para saber si tienen que hacerlo simplemente con el teorema fundamental o tienen que aplicar primero la definición de esta integral impropia. Ajá, si es una integral impropia de este tipo. Muy bien, pues, ok, entonces esta integral es la integral de menos 2 a 0 de 1 sobre x cuarta diferencial de x. Bueno, con respecto a x más la integral de 0 a 3 de 1 sobre x cuarta con respecto a x. Y ahora sí, cada una de estas integrales es del tipo A y B que estamos trabajando y cada una se debe de, pues, resolver por separado. Si por ejemplo la primera resulta no convergente, realmente no tendría caso hacer la segunda porque ya la integral completa pues no converge, con que una de ellas no converge. Ok, vamos a explorar. Le vamos a llamar gamma a la primera. Esta será entonces la integral de menos 2 a 0 de 1 sobre x a la cuarta con respecto a x. Entonces apliquemos la definición. Esta es la integral de menos 2 a t de la función 1 sobre x a la cuarta con respecto a x y tendremos que evaluar el límite cuando t tiende a 0. En este caso, ¿de qué lado? Izquierda. Del lado izquierdo. Así es. Muy bien. Entonces, este es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, por la izquierda, perdón, de 1 sobre x cuarta. La integral de 1 sobre x cuarta, ¿cuánto vale? X a la menos 3 sobre menos 3. Así es. Entonces, menos 1 sobre 3 x cúbica. Y evaluaremos de menos 2 hasta t. Ahí está. Creo que voy a dejar la fracción menos un tercio fuera de la integral. Y únicamente me enfoco a la función, a la parte que sí es variable. Evalúo en t. Esto es 1 sobre t cúbica menos. Y ahora evaluamos en menos 2. Entonces esto es 1 entre menos 2 al cubo. Esto será menos un tercio. Y ahora voy a colocar el límite
cuando t tiende a 0 por la izquierda de la función 1 sobre t cúbica menos 2 al cubo es menos 8. Entonces será 1 entre menos 8, es decir, más 1/8. Será más el límite cuando t tiende a 0 por la izquierda de 1/8. Esta pues es una función constante, pero ¿qué ocurre con el límite de 1 sobre t cúbica cuando t tiende a 0 por la izquierda? Se determina, se hace ¿Se hace cuánto? ¿Hacia dónde tiende la función? hacia infinito. De hecho, hacia menos infinito, ¿verdad? Por el signo de t. Tendrá valores negativos, ya que se acerca a 0, pero del lado izquierdo. Entonces, esa cantidad se va hacia menos infinito. Es decir, el producto se va hacia infinito. Entonces, el límite no existe. Aunque infinito no es un número, se suele representar a los límites infinitos, si recuerdan, con ese símbolo, simplemente para indicar pues, la tendencia de la función. Pues ya de aquí podemos concluir que la integral completa pues no converge. Entonces, con una de ellas que quede divergente, pues es suficiente para concluir que toda la integral también es divergente. Muy bien. Okay, vamos a intentar entonces ahora este segundo caso. La integral de 0 a 2 de z cuadrada logaritmo natural de z. Y vamos a integrar con respecto a z. Podríamos hacer la integral por partes. Creo que no sé si ya tenemos esta integral en nuestras notas, pero bueno, no nos tardamos realmente mucho. Haremos la integral por partes. Vamos a hacerla. Ok, bueno, vamos a hacer algo. Primero escribo la definición y después ya nos vamos directo a la integral. Entonces, esto es el límite. ¿En dónde ocurre la discontinuidad en este caso? 0. 0. Ajá, entonces esta será de t hacia 2. Cuando t tiende a 0 por la derecha. De la función z cuadrada, logaritmo natural de z. Vamos a hacer esa integral por partes. Y esta será la integral indefinida de z cuadrada, logaritmo natural de z con respecto a z. ¿Cuál sugieren que sea qué método usaríamos? Por partes. ¿Cuál sugieren que sea U y cuál de B? Logaritmo. Logaritmo natural. Ah, bueno. Ya. U Sí, logaritmo. esa. Ajá, ok, logaritmo natural, muy bien. Y de B, z cuadrada. Ok. Muy bien, entonces el diferencial de U es
1 sobre z. Diferencial de z. B, z cúbica sobre 3. Multipliquemos entonces u por b, es decir, z cúbica sobre 3 por logaritmo natural de z, menos integral de b diferencial de u. Primero simplificaremos esta función aquí dentro del integrando. 1/3 lo dejaré multiplicando antes de la integral. Z cúbica sobre z es z cuadrada. Ahí está. Entonces, la integral de z cuadrada es z cúbica sobre 3. Y solamente para simplificar las constantes, multiplicaré. Entonces son z cúbica sobre 3, logaritmo natural de z, menos 1/9 de z cúbica. Ahí está, lambda. Okay, entonces vamos a sustituirlo en rho. Esto es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. Ya la integral la tenemos. Es z cúbica sobre 3 logaritmo natural de z menos 1/9 de z cúbica. Evaluamos desde t hasta 2. Ahí está. Muy bien, pues vamos entonces a evaluar primero en 2. Esto será 2 al cubo, que son 8. 8/3 del logaritmo natural de 2 menos 1/9 por z cúbica, pero z es 2, 2 al cubo es 8. Estos serán 8/9. Después evaluamos en t. Esto será menos t cúbica sobre 3, logaritmo natural de t, más, porque ya recordemos que se resta la evaluación en el límite inferior, entonces es más 1/9 de t cúbica. Bueno, entonces vamos a separar aquí los límites. El primero con los dos sumando como son constantes, los dejaré en una sola función. Y los otros dos sí los voy a separar. Entonces esto es 1/3. Será el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de la función t cúbica, logaritmo natural de t, más 1/9
límite cuando t tiende a 0 por la derecha de t cúbica. ¿Okay? Bueno, este primer límite pues es de una función constante, entonces no importa hacia dónde vaya t, seguirá siendo el mismo valor. Este otro t cúbica cuando t tiende a 0 por la derecha es 0. Este otro vamos a evaluarlo por aparte, creo que es el único que tendremos que analizar. Se parece mucho al que ya calculamos por regla del L'Hopital. Su cálculo realmente es semejante, pero tenemos que escribirlo porque no es exactamente el mismo. Entonces vamos a obtener este límite. Entonces vamos a usar phi. Este será el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de t cúbica logaritmo natural de t. Y igual que en el anterior, esto es de la forma 0 por infinito. Entonces necesitamos arreglar a la función para que quede de tal manera que sea posible el uso de la regla del L'Hopital. Esto es, dejaré el logaritmo natural igual que antes y t cúbica lo escribiré como 1 sobre t cúbica. Al multiplicarlas, al hacer la división, nos queda lo mismo aquí, t cúbica logaritmo, pero esta forma ya me permite aplicar la regla del L'Hopital porque ahora sí nos queda un límite de la forma infinito sobre infinito. Cuando t tiende a 0 por la derecha, este va a infinito y 1 sobre t cúbica también va a infinito. Entonces, a partir de ahí derivamos. La derivada del logaritmo natural de t, pues es 1 sobre t. Y de 1 sobre t cúbica, que es t a la menos 3, es menos 3 t a la menos 4, ¿no? O sea, menos 3 sobre t cuarta. Ok, entonces realizaremos la división multiplicando extremo por extremo entre medio por medio. Entonces menos, multiplicamos. Ahí está. Entonces esto es t a la cuarta por 1, t a la cuarta sobre 3t. Este es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de la función menos t cúbica sobre 3. Pero pues si t tiende a 0, esta función, que de hecho es un polinomio de tercer grado, también tiende a 0. Entonces, phi es igual a 0. Este límite vale 0. ¿Okay? Entonces ya podemos escribir ρ aquí está. Entonces, ρ es igual a la integral de 0 a 2, ya la voy a escribir completa. Z cuadrada. Ok, entonces, el primer límite, al ser una función constante, nos queda la misma constante. Esto es 8 tercios logaritmo natural de 2 menos 8 novenos.
menos 1/3 y el límite que evaluamos, que es phi, aquí está, todo este es phi. Dijimos que es 0. Y el último, ya lo perdí. Aquí, más 1/9, el límite de t cúbica cuando t tiende a 0 por la derecha también es 0. Así que será más 1/9 por 0. Okay. Eso significa que la integral vale esta constante, 8/3 logaritmo natural de 2 menos 8/9. Y converge a ese valor. Ahí está. Entonces sí, la integral converge. Muy bien. Ok. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta de este ejercicio. No. ¿No? No, pero no. Ok. Bueno, ¿qué les parece si ahora intentan el siguiente ejercicio? Ok, vamos a revisar su resultado. Aquí está la función que vamos a integrar. Ajá. Entonces, bueno, yo hice la separación primero. La separación está. Aquí está la propuesta de la separación. A esta fracción le llamé Y mayúscula. Y aquí están los resultados de la separación. Esta es la separación. Lo que les decía es que en el intervalo donde debemos de hacer la integral, que es de 0 a 4, la discontinuidad pues ocurre en x igual a 2. Esta es la única integral que sería, bueno, digamos la función que sería discontinua. Entonces, si bien podríamos aplicarla a la función completa, creo que ahí conviene primero identificar que no, la discontinuidad no está en las dos funciones, ya al separarlas. A esta primera, pues no necesitamos aplicarle el límite, ¿verdad? Porque no es una integral impropia entre 0 y 4, ya que la discontinuidad está en -3, entonces no interviene, pero en este caso sí, porque 2 pertenece al intervalo de 0 a 4. Y a esta fue justamente a la que pues le apliqué la definición de integral impropia. Pues bueno, aquí está la separación. Está la separación. Observamos que la primera integral pues no tiene ningún problema con la discontinuidad. Entonces, no, aquí me enfoqué en la segunda, a la que llamé beta. Y esa función beta es discontinua en x igual a 2, entonces se parte en dos integrales, de 0 a 2 y de 2 a 4. Y pues cada una de ellas se escribe de acuerdo a como lo definimos anteriormente. En este caso, el límite sería de la función, bueno, la misma integral de 0 a t, de 1 entre x menos 2, cuando t tiende a 2, pero del lado izquierdo. Y para el otro caso, ahora t queda en el límite inferior de la integral y se evalúa el límite cuando t tiende a 2, pero del lado derecho. ¿Okay? Entonces aquí escribimos la integral de la función 1 entre x menos 2 es el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2. Y este se evalúa de 0 a t. En este caso pues es la misma antiderivada y se evalúa de t a 4, aquí, de t a 4. Okay. Entonces en la siguiente
muestro justamente esa evaluación. Entonces, evaluando en t, quedaría t menos 2, y evaluando en 0 es el valor absoluto de menos 2, que es 2. Ahí está. Entonces, evaluando en t y evaluando en 0. Después, la segunda se evalúa en 4. 4 menos 2 es 2. Nos queda el logaritmo natural de 2 menos, y después se evalúa en t. O sea, aquí está, menos, y ahora se evalúa en t. Entonces queda t menos 2, valor absoluto. Estos dos logaritmos son constantes, entonces ahí pues puedo ya calcular los límites. De hecho, cada uno pues va a dar 0. ¿Okay? Pero cada una de estas funciones es divergente. Observen la tendencia. Es hacia 2 del lado izquierdo. Hacia 2 del lado izquierdo. O sea, finalmente, este t menos 2 tiende a 0, ya sea con valores positivos o con valores negativos, pero tiende a 0. Y pues el logaritmo, cuando el argumento tiende a 0, tiende hacia menos infinito. Y para este otro caso también el límite no existe. ¿Okay? Entonces, cada una de las integrales es, bueno, cada uno de los límites es divergente. Entonces, aquí vamos a poner la integral no converge. Y aunque solamente trabajamos el caso de la segunda fracción, pues es suficiente para decir que la integral converge. Es decir, esta primera fracción, pues ya ni siquiera la hicimos. O sea, la base era esta, donde estaba la discontinuidad. Si converge, entonces ya podemos hacer la primera y obtener ya el resultado final, pero en ese caso no converge. Tampoco beta. Profe, Sí. ¿y está mal si yo primero dividí las integrales así de 0 a 2 y de 2 a 4 y después ya las dividí en fracciones parciales? No, al final vas a llegar a la misma conclusión. Ah, ok. Es que lo Yo- hice así. Vamos. Bueno, entonces, quizá mi sugerencia sería para este tipo de casos en donde aparecen, bueno, una integral para resolver en fracciones parciales, separar primero y después aplicar la definición de integral impropia a aquella en donde ocurre la discontinuidad, para que no trabajen de más. Al final, si esta converge, esta que ya separaron de 0 a 2 y de 2 a 4, les daría lo mismo que integrada de 0 a 4. O sea, sería completamente equivalente. Pero creo que trabajarían un poquito más porque hay que partir en dos esta integral cuando se puede hacer en una sola. La respuesta es no, es equivalente, pero ya creo que en otros casos podrían plantearlo primero con la separación y ya después enfocarse a la definición, o sea, escribir la integral impropia a partir de la definición en la que resulte impropia, porque no resultaron las dos impropias. Muy bien. Bueno, vamos por la última integral. Ahí propongan también pues la integral impropia. ¿Por qué es impropia para empezar? ¿Por qué es impropia esta integral? Que seno de 0 es 0. Así es, entonces en el extremo izquierdo del intervalo, o sea, en el límite inferior, la función tiene una discontinuidad infinita, entonces habría que plantearla en términos de los límites y ver si converge. Ahí tendrán que hacer quizá un cambio de variable, nada más recuerden hacer la sustitución o el cambio de variable fuera de la integral definida y después usar ese resultado de la antiderivada para sustituirlo ya nada más. ¿Okay? No escriban la igualación ahí, por favor.
Muy bien, pues entonces vamos a hacerlo y me comparten su resultado también. 68. Bueno, sí, esa es una aproximación. Em, Seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, ¿no? ajá, exactamente. Bueno, exacto. Sí, su resultado es correcto. Muy bien. Ahí está, bueno, el procedimiento que realicé es primero escribir la integral en términos de límite. En este caso es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. Y pues para la integral de coseno de x entre raíz cuadrada de seno de x, realicé una sustitución. U es seno de x, el diferencial pues se completa aquí. La integral resultó 2 raíz de seno de x. Ahora esa función se sustituye aquí, ya es la antiderivada. Entonces omega se evalúa, bueno aquí la función se evalúa en pi cuartos y después en t, y se obtiene el límite cuando t tiende a 0 de cada una de ellas. Para el caso de la primera función, pues es una función constante y nos queda simplemente el valor de la constante, que es raíz de seno de pi cuartos. Seno de pi cuartos lo escribí como 1 sobre raíz cuadrada de 2, pero es equivalente a raíz cuadrada de 2 sobre 2. De hecho, esa es la forma ya racionalizada. Son equivalentes. Yo lo escribí así, que después se extrae raíz cuadrada y es 1 sobre raíz cuarta de 2, ¿no? Seno de t, raíz cuadrada de seno de t, cuando t tiende a 0 por la derecha, pues la función tiende a 0, entonces este límite es 0. Y aquí es solamente cuestión de reescribir ya este resultado como bueno, 2 con un exponente. En este caso, pues es 2 a la 3 cuartos. O lo que es equivalente, raíz cuarta de 2 al cubo. Pero 2 al cubo es 8. Entonces, pueden escribirlo de cualquiera de estas dos formas. Traten siempre de representar las cantidades de forma exacta. O sea, para este caso, seno de pi tercios, pi cuartos, pi sextos, pi medios. Ajá. Son valores que pueden encontrar ya de manera específica. Entonces, dejen los resultados ya en términos de esos valores para las funciones trigonométricas. Entonces, pues la integral converge. Y ese es el resultado. ¿Vale? Como vieron, no todas las integrales definidas de esta manera pues van a converger. O sea, todas las integrales impropias, algunas convergen, otras no. Lo importante es encontrar la forma de verificar que ese límite existe o que no existe. Y uno de los recursos importantes pues es regla del L'Hopital, pero no siempre. Eso más bien depende de cómo sea la propia función. Muy bien, pues no sé si tengan alguna pregunta. Yo, profesora, Ujú. ¿qué fue lo que hizo donde puso 1 sobre raíz de 2? Es que no sé qué hizo. Aquí. Sí, Ujú. Bueno, ese es el valor de seno de pi cuartos. Se puede calcular a partir del triángulo rectángulo. El ángulo de pi cuartos o de 45 grados se puede construir a partir de un cuadrado. Entonces partimos en 2, en diagonal, el cuadrado, y el triángulo que se obtiene tiene esa característica de que el ángulo aquí es de 45 grados o pi cuartos. Entonces podemos usar el triángulo con lados 1, 1 y la hipotenusa es raíz cuadrada de 2. Entonces, seno de pi cuartos, recordemos que es el cateto opuesto. Ahora voy a poner así, cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto es 1. Y la hipotenusa es raíz cuadrada de 2.
Y bueno, eso fue lo que sustituí, seno de pi cuartos como 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y después apliqué la otra raíz. La otra raíz tiene exponente 1/2. Esa tiene exponente 1/2. Entonces, si yo hago 2 a la 1/2, a la 1/2, me queda 2 a la 1/2 por 1/2 es 1/4. Claro, ese 1/4 está en el denominador. O sea, ese 2 a la 1/4 está en el denominador, que es raíz cuarta de 2. Ya juntando las dos raíces es raíz cuarta de 2. Ese es su valor. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos vemos el día jueves. Ya no tenemos clase, pero el jueves continuamos. Nos vemos, pasen bonita noche. Hasta luego.